vos pasaste por la facu. Sí, Eh, Vos estuviste haciendo una materia de quinto año, que sí, fue orquestación. sí. No sé si hiciste taller también. Sí, hice taller y también así de quinto, historia 3. ¿Y qué pasó? Bueno, el año en el que yo llegué a quinto eh, fue un año en el que primero yo ya tenía un proyecto que estaba funcionando, mi banda musical estaba tocando bastante eh, y en esa época con la misma gente tenía dos proyectos. O sea que había bastantes cosas que hacer en la semana solamente con eso. Y después surgió también otro trabajo con un músico de folclore, el Mono Vanegas. Y bueno, y cuando empecé a tocar con él, empecé a viajar más. Y bueno, el no estar en Córdoba y el no tener mucho tiempo en mi casa como para sentarme a continuar. Y a la vez sentir que ya no sabía muy bien por qué continuaría, siendo que todas las cosas que estaba haciendo por fuera de la facultad me estaban gustando mucho y me estaban aportando un montón, me estaban haciendo crecer como profesional. Pensé, bueno, tal vez es momento de ponerle una pausa, que todavía no ha podido salir del todo, Porque pero esto bueno, estamos hablando de 2017. claro, estamos hablando de finales del 2017. ¿Y pensaste en volver? Muchas veces. Y no ha pasado todavía de un simple pensamiento. Tal vez alguna que otra vez fui a la facultad a caminar por el pabellón México a ver si me inspiraba. Y no sé si te inspiró. No, no sé. Bueno, tal vez sí. Creo que una de las cosas que inspira un Pero como poco. por una nostalgia solamente. Claro, por la nostalgia puede ser. Pero también siento que hay algo que inspira y que está siempre en la facu, que es el entusiasmo de los estudiantes jóvenes. Creo que eso inspira sin ser necesariamente nostalgia. Como que siento que tal vez en los primeros años de la facu hay una posibilidad y unas ganas de la gente que está ahí, de los estudiantes, de generar una comunidad y de formar parte de algo que la facultad podría dar y que creo que es a medida que pasan los años y que tal vez ese sentido de comunidad no se logra, que empiezan a aparecer las frustraciones más grandes. Ujú. Eh, y eso creo que tiene mucho que ver con algo que posiblemente charlemos, que es el hecho de que mucha gente comparte aula y ni uno ni otro saben en qué andan, qué hace esta persona que tengo al lado Sí. fuera de la facu, qué música le, le toca la fibra, que es como que vamos y somos estudiantes y tenemos pocos espacios o no lo sabemos aprovechar o vaya a saber qué. Sí. Eh, Y además esas experiencias comunes que empezamos a construir, que son el paso, no sé, por introducción a la composición o compo uno, compo 2, ahora en el plan nuevo, o armonía o contrapunto. Bueno, de pronto son espacios complejos. Se va generando como esta experiencia común, este territorio común donde nos vamos encontrando, pero por ahí no está tan bueno. Por un lado porque quizás no tiene que ver con quiénes somos o con la música que hacemos o la música que nos gusta. Y por ahí porque los espacios en sí mismos no están buenos a nivel eh, académico, por decirlo así. sí, sí. Yo creo que también tiene que ver con que hay tanto contenido por cubrir. Por lo menos hablando de los espacios curriculares, eh, hay tanto contenido por cubrir que a veces, no sé, el tiempo que te lleva a aprenderte el nombre de tus compañeros. Por ejemplo, no sé, nosotros empezamos a hablar, está bien,
ya nos conocemos hace un montón. Pero vos sos Gonzalo Marrenda y yo soy Julián Gómez Cuello, y en una de esas, hasta que nos supimos los nombres, pasó un buen tiempo. Y no solamente los nombres, sino, bueno, decir, yo toco el piano, vos también tocabas el piano, tocabas la guitarra también, qué sé yo. Cosas básicas. A veces entramos a la facu y no sabemos ni siquiera qué instrumentos tocan. O sea, qué instrumento toca la persona que tengo al lado. Me parece que tiene que ver con el hecho de que en la currícula hay tanto por cubrir a nivel temario, por cómo también funciona el formato de plan de clases académico universitario. Sí. En donde de alguna manera hay que cubrir un temario que está lleno de ítems. Son ítems, y a veces en un listado de ítems es difícil establecer relaciones y también encontrar los espacios libres. Es como que clase 1 esto, clase 2 esto otro, clase 3, y no sé, siento que eso no se condice mucho, esa forma de estudiar a veces no tiene mucho que ver con cómo después, no sé, por ejemplo, en las clases particulares, que yo tomé clases particulares de piano con muchos profes, o en las charlas con músicos, hablamos acerca del estudio, de cómo cada quien estudia su instrumento, por ejemplo. Y una de las cosas que aparece constantemente como dinámica es el hecho como de tomar distancia también, de ir al instrumento a estudiar y a mover las neuronas y los dedos, pero después también es muy necesario un tiempo de descanso. Y el descanso en el estudio es muy vital. Y bueno, hace poco volví a mirar un curso con un pianista que es de Buenos Aires y que vive en México. Y una de las cosas que él decía era que tal vez los momentos en donde sí sintió que estaba creciendo exponencialmente eran los momentos en donde estaba más equilibrada esta relación entre sentarse a estudiar, entre estudiar sin el instrumento y entre no hacer nada, entre dejar descansar la mente, entre vaciarla, para que después, no sé, como que no sé qué pasa, pero siento que algo se ordena, y siento que a nivel curricular los espacios de profesionales como las carreras de música son espacios en donde hay que ir a meterle todo el esfuerzo todo el tiempo, y cuando uno está entusiasmado los primeros años es alevoso, está muy bueno, por lo menos para mí estuvo muy bueno, pero cuando ya llegas al tercer año y ya no y ya te han drenado toda la energía y empezás a mirar en qué lugar podés descansar, y tal vez la facu no es ese lugar, qué sé yo. Esto me hizo pensar cómo se relaciona los contenidos que vemos en la facu con los conocimientos que uno ya tiene previamente, ¿no? Porque por ahí vos hablabas de como de una dinámica de aprovechar esos contenidos de los primeros años, pero también imaginaba que, bueno, vos tocabas el piano desde mucho tiempo antes, ¿no? Sí. Y tenés como una formación en música, no sé qué tanto de formal o autodidacta, pero hay toda una formación ahí previa. Sí, si querés puedo decir un poco qué es lo que estudié. Yo empecé a estudiar música cuando era muy muy chiquito. No empecé con el piano, empecé a tocar el violín. Tenía 3 años cuando empecé a tocar el violín. Y
y estudié 5 años el método Suzuki, el método Shinichi Suzuki. Y bueno, a pesar de que era muy chiquito y de que los primeros años forman parte de un periodo de mi vida en donde prácticamente no tengo recuerdos, sí siento que el haber estado en contacto con la música, tanto desde lo que yo estudiaba en el violín como el asistir constantemente a los ensayos de coro a los que iban mis dos padres, sí me fue como abriendo la oreja, como me fue motivando a escuchar músicas medio distintas. Después empecé a tocar el piano cuando tenía 13 y siempre estudié el piano, no muy formalmente, siempre con profesores particulares a los cuales les debo muchísimo. A pesar de que hoy en día considero que a los 13 era bastante vago para estudiar, y a los 13, y a los 14, y a los 16, 17 también. Tal vez me lo empecé a tomar un poco más en serio a los 17. Siento que, por supuesto, todo ese bagaje de conocimientos que devino de haber tocado el violín primero y después haber empezado con el piano, hicieron que al momento en el que yo entré a la facu, ya había pasado por lo menos por estudiar distintos estilos de música y tener una noción de teoría musical bastante bien, bastante firme. No sé si mucho o poco, pero firme. Y es cierto que hay mucha gente que entra a la facu y entra con contextos muy disímiles, muy distintos. Sí, aparte tu estudio del piano desde los 13 en adelante está más vinculado al jazz, ¿no? Sí. Que me parece que tiene como un abordaje de la armonía, especialmente, que bueno, que es muy distinto a, no sé, bueno, yo estudié piano también desde más chico, incluso, no sé si desde los 9, por decirte algo. Estudié algunos años, pero leyendo partituras de el cuaderno de partituras que me venía con el teclado Casio, ¿no? Que eran como firme, soldado. algunas versiones originales y otras simplificadas de, no sé, la marcha turca, de Claro de Luna de Beethoven, de una pieza de Schumann, cositas así, ¿no? Pero es como un abordaje de la armonía que ni siquiera es como un abordaje de la armonía, ¿no? Es como, porque no es que estudiaba esas piezas entendiendo lo que sucedía a nivel armónico desde la teoría armónica, desde una manera de conceptualizar las escalas, las funciones armónicas, ¿no? Yo leía, aprendí mucho a leer, pero toda esta otra aproximación que me parece que en el jazz es como muy distinta, ¿no? Porque ustedes medio que no leen mucho. No. De hecho, tal vez la Biblia del jazzero o jazzista, o como quieras decirle, el Real Book, si bien es un compendio de partituras, deja muy en claro cómo está armado el compendio, que lo más importante que vas a aprender del estilo y de la música que vas a tocar no está en lo que lees, no está en el compendio. El compendio es solo como un punto de encuentro y tal vez es el punto de partida para tocar, pero podemos tomarnos todas las licencias sobre cómo abordamos ese repertorio, sobre cómo abordamos esas partituras que están ahí, porque tomarse esas licencias es como es parte del juego, es parte del estilo. Con lo cual, desde el momento cero, medio que no leemos. Medio que podemos, o podemos leer una partitura por meses también. Podemos, hay una de las cosas que
que también hace poco me puse también a escuchar un podcast estadounidense sobre que están hablando dos pianistas de jazz moderno, y ellos decían que en su forma de estudiar, bien a la manera del jazz, una de las cosas que recordaban con más cariño eran esos meses en los que solo tocaban una canción, una sola, tal vez las primeras 2 semanas era leer solo una carilla, con lo malos que somos los jazzistas leyendo, y el resto del tiempo era como hacer crecer eso con ideas, probar cosas, juntarte a tocar esa música con otro, y cómo tal vez sin abordar mucho repertorio, solo con una partitura que tiene una carilla y chau, aprendías un montón. Que también eso siempre me llevó a reflexionar acerca de cómo nos vinculamos con el repertorio que tocamos. O sea, cómo le sacamos el jugo. O qué es lo que es sacarle el jugo. Creo que todo el trabajo que puedas hacer con una partitura es muy vasto. A pesar de que yo no soy un buen lector, considero que el aprender a leer a primera vista o tener como todos los tips y ver en una partitura con muchos detalles, con muchos recursos, y entender todos esos recursos, eso es un conocimiento en sí muy, muy valioso, y que también requiere mucha constancia, relacionarse con partituras todo el tiempo. También creo que el aprender a interpretar, el aprender a tocar más fuerte, tocar más piano, o sea, todo lo que después puedas llevarte al instrumento con lo que propone la lectura, también es un viaje, es otro conocimiento nada que ver. Y después, ese conocimiento que creo que sí podemos decir que en el jazz es como muy distinto, se vincula con lo que vos decías de la armonía, pero a la vez pero a la vez tiene su contracara en cómo nos relacionamos con las partituras, que es la parte de la pregunta: ¿cómo hacemos crecer eso que está ahí? ¿Cómo le doy una vuelta de rosca? Eso creo que está en todo en el jazz, esa pregunta como ¿cómo le doy la vuelta de rosca? Y por eso tal vez a nivel armónico tiene tantas roscas, por ejemplo. Tiene tantas formas de estudiarse, tiene tanta vastedad de voicings y de recursos armónicos. Creo que tiene que ver con que hemos ido compilando la vuelta de rosca que le daba uno con la vuelta de rosca que le daba el otro a lo largo del tiempo. Y ahí también, bueno, si uno supiera leer, no solamente leer bien, sino como leer una partitura entre líneas, que creo que eso es una de las cosas que también he aprendido y hemos aprendido muchos en la facu, como leyendo lo que está dentro de la partitura, como leyendo como intentar como desenmascarar las ideas que hay allá adentro. Uh-huh. También tal vez no necesitas leer un montón de partituras, tal vez en una encontraste un tesoro. Creo que tal vez en la música académica o la música de tradición escrita es más fácil llegar a ese tesoro por medio de las partituras que de la teoría musical, por ejemplo. ¿Cómo se articula todo este bagaje que traías antes de tu ingreso a la facu con las cosas que empezamos a ver en armonía, en contrapunto, en intro a la composición? Al principio no se coordinaban mucho. Al principio no había muchos puntos de encuentro. Me pasaba algo que era un poco frustrante al principio, que era que los trabajos que proponía la cátedra
prácticos y demás. La cátedra proponía hacer algo siguiendo tal consigna y yo iba entusiasmado y intentaba interpretarla con alguna vuelta de rosca, como había aprendido a hacer antes. Jazzistas. Y siempre me iba mal. O sea, y esos trabajos eran los que más me gustaban y los que peor nota tenían. Y entonces yo me quedaba como, ¿pero por qué? Si este trabajo tenía mucho más amor y mucho más dedicación que tal vez el saqué una mejor nota. Y que solamente fue seguir como la consigna a rajatabla, pero que siento que de ahí no salió ninguna música que después haya querido defender. O, no sé, siento que si quitabas la consigna como eje estructurante, sentía que la música se caía, o que por lo menos no hablaba de lo que yo quería hablar. Y eso me pasó mucho al principio en la facu. Después aprendí como a, tal vez, primero lo aprendí de la manera triste y después tal vez pude encontrarle como una vueltita al final. Después aprendí a seguir las consignas a rajatabla y me empezó a ir mucho mejor. Y entonces se sentía como esa sensación agridulce de, oh, te va bien en la facultad, pero que sentí que estás haciendo música que... ¿Pero a qué costo? ¿Pero a qué costo? Tal cual. ¿Qué estoy aprendiendo yo de esto? ¿Cómo me llevo esto después? Y ponele vos que tenías esta formación tan marcada previamente. ¿Sentiste que estas experiencias empezaban como a ceñirte, como a restringir, a moldearte, a restringirte, pensándolo en un mal sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, pensándolo en un mal sentido, que creo que era como esta primera aproximación triste. Sí, sentía que estaba como muy constreñido en un lugar, en el lugar de la facu, estaba muy restringido. Y después sentía que también como la facu demandaba mucho tiempo, después cuando tal vez tenía tiempo de quitarme el cinturón ese que me restringía, tal vez tenía poco tiempo, tal vez estaba muy cansado y prefería simplemente dormir o no tocar, en vez de ponerme a seguir indagando cosas por mí mismo. Creo que eso me pasó mucho en el mediados de segundo año y tercer año. Tal vez después sí, a pesar de que seguía mirando a la facultad como un espacio que era restrictivo en ciertos aspectos, tal vez empecé a pensar que tal vez dentro de ese molde no habían dejado por fuera absolutamente todo. Tiene que ser muy maquiavélico como para que la facultad deje absolutamente toda tu personalidad por fuera. Tiene que haber una mente muy mala, muy cruel, y no la hay. Eso no ocurre. Tal vez cuesta más en algunos casos, a veces cuesta menos, pero creo que si uno nada bastante en las aguas de la facu, eventualmente vas encontrando tus espacios. Siempre están ahí, como medio como peleando con esa como visión un poco más restrictiva. Pero bueno, creo que a partir de cuarto y de quinto, y las pocas materias que cursé de quinto, hubo espacios en donde sí probé cosas que sí me las llevé. Qué sé yo, ahora se me viene a la cabeza un trabajo práctico de orquestación que lo hice flayando copiarle una intro a un tema de Kendrick Lamar. ¿Qué es eso? Y que me encantaba, ese tema me encantaba. Y fui y hice eso y no sentí que de que esa idea quedaba por fuera.
entró. Entró en esa cosmovisión un poco más restrictiva, pero tal vez fue como uno de los últimos alivios que me dio la facu. Pero como esas pequeñas licencias. O esos lugares en donde sí podías hacer la tuya. También hay otra cosa que me parece que se desprende de todo esto, este ingreso a la facu. Me parece que es algo que está a lo largo de toda la facu y está la teoría por un lado y la práctica por otro, pero por un lado muy alejado, ¿no? Es como que tenemos que pasar esto que decía hace un rato, ¿no? Todas las clases son temas nuevos, ¿no? Un montón de contenido para absorber y que esto de ningún modo decanta en un sentido práctico, me parece, ¿no? Porque finalmente tenemos, no sé, que entregar un práctico de no sé, un contrapunto florido, un coral, una suite para piano. Y yo siento que, o sea, por un lado, está, en la mayoría de los casos me imagino, muy alejado de nuestras prácticas musicales que están por fuera de la facu. Y por otro lado, me parece que esas prácticas no terminan de entenderse en relación a los contenidos. Hace poco me acordaba de esa vez que nos hicieron cantar el Sicucherdos de Palestrina, Ujú. ¿no? Chicos, cerdos, Y, desiderat. y me sigo preguntando, ¿para qué? Perdón. Perdón. ¿No? O en todo caso yo me imagino un para qué que está buenísimo. Porque me parece súper importante si estamos estudiando todas las reglas del contrapunto que se desprende de la música vocal y bueno, cantarlo y escuchar por qué las consonancias se concebían y se trabajaban de un modo, por qué las disonancias de otro, por qué había que resolver ciertas disonancias, por qué había que evitar ciertos movimientos. Pero, bueno, primero que, o sea, cuando cantamos el Circo Chorro no sabemos cantar. Sí, sí, sí. La otra vez hablaba con un compañero y me decía, bueno, estaría bueno que todas las carreras pasen por técnica vocal, ¿no? Y si nos van a hacer cantar el Circo nos van a hacer cantar los corales de armonía, cantar más o menos como con cierto dominio del instrumento, ¿no? Si no ¿para qué? Si no, ¿para qué hacernos cantar, ¿no? ¿Para Sí. qué hacernos cantar esos corales de armonía? Cuando Sí, sonaban horrible y desafinados y realmente no teníamos como la destreza de hacer funcionar las cosas que estaban escritas. Mejor Sí. o peor, pero de cualquier forma salían mal. Probablemente la mayoría de los casos siempre está el grupo de cipolianos, ¿no? que te cantan y podés tener la suerte de que te toquen para cantar el trabajo, ¿no? Pero, ¿qué nos queda para el resto de gente que no veníamos del Cipoli? Y además eso, son como experiencias como medio aisladas, ¿no? Porque nos hacen hacer tal o cual práctico de contrapunto a dos voces, a tres voces, qué sé yo, y de pronto tenemos un práctico de cantar palestrina y después pasamos a otra cosa y yo puedo entender las razones por las que está buenísimo estudiar el contrapunto de Palestrina o estudiar la armonía clásica, ¿no? Pero hay como un desconocimiento ahí del sentido práctico de todo eso que me parece que es un poco terrible. Y un poco ahí iba también a tratar como de diferenciar las formaciones que trae uno. Porque yo me imagino que probablemente vos con tu, tu práctica pianística previa a la facu, quizás podías encontrarle un sentido práctico a todos esos conocimientos que yo nunca se los pude encontrar, al menos en esa época. Eh,
Sí, yo creo que lo que decís acerca de encontrarle el sentido, eh, yo creo que tiene que ver un poco con con el lugar y como con la expectativa también. Como que a veces es muy difícil ponerse a pensar cuál es la expectativa que voy a tener con respecto a la carrera o a tal cátedra o a lo que sea. Y yo creo que lo que vos decís de que, o sea, claro, la gente que tal vez no tiene tanta práctica por fuera de la facu, por supuesto, la aplicación práctica de eso va a costar muchísimo más que la persona que tal vez sí tenía prácticas por fuera de la facu. Pero, pero tiene que ver con una cuestión de, en algún momento, por lo menos para mí, tuvo que ver como cuando ya estaba a mediados de la carrera, a mediados del año lectivo, eh, y tal vez veía que, nada, que el listado de temas y de prácticas que iban cambiando todo el tiempo, bueno, esto está ocurriendo, está siendo así. Bueno, ya estoy a mitad de año, ¿qué hago con el resto del año? ¿Viste? Como me dejo vapulear por los cambios o intento tal vez haya algún práctico que tal vez no directamente no entregue, o no sé, o me reste algo, pero tal vez me busque el tiempo para sacarle el jugo. Y creo que tal vez en armonía, sí, tal vez como por el gusto particular que yo tenía por la armonía, como que sí me tomé esas licencias con respecto a la práctica. Porque sí, creo que la cantidad de instancias y la variedad de propuesta entre instancia a instancia lo hace todo muy difícil y muy recargado, en mi opinión. Pero, pero bueno, en algún punto yo quería aprender. Y entonces tal vez, bueno, sí, dije, bueno, necesito más tiempo para sacarle la ficha a esto. Y tal vez ese tiempo lo pagaba o lo pagaba yo no durmiendo, o lo pagaba otra materia, pero bueno, como que de alguna u otra forma eh, hacerle caso a esa parte intuitiva que creo que se resistió un poco al vapuleo de contenido de la facu y me dijo, no, bueno, no, aprende algo, como hacé lo tuyo, vas a tener que sacrificar cosas, pero lo haces. Creo que eso, bueno, lo, lo he aprendido mucho de nuestro amigo Martín también, que ojalá puedas entrevistarlo en algún momento. Y creo que, bueno, como es ese acto de resistirse, también fue valioso. Fue como de vuelta cobrarle a mi personalidad un lugar dentro de la facu. Aunque sea para decir no, aunque sea para decir hasta acá. Y sí aprendí también mucho. Gracias a eso, creo que la tuve fácil también. Creo que la tuve fácil con respecto a todo el bagaje de conocimientos previos. Que creo que si uno lo sabe aprovechar a los conocimientos previos, y sí, te relajan mucho. Pero bueno, sí en algún momento como que tuve que, volviendo a lo que quería, a donde empecé, que era con el tema de la expectativa, como que sí tuve que proponerme algo que no eran sacarme 9 y 10 en todas las materias porque sentía que así no iba a aprender nada. Es más, bueno, muchas veces hemos hablado también acerca de que esta es una opinión personal, pero a veces el régimen de promoción, que básicamente se trata de tener buenas notas y mientras más buenas notas tenés, menos cosas te piden después. En esas te restaste instancias, la tuviste más fácil. Y bueno, y quieras o no, tener buenas notas y promocionar todo es restarte
O sea, ganas tiempo, pero a la vez te restas contacto con lo que estás estudiando. Tal vez un alumno regular de intro a la compo pudo devanarse los sesos mucho más que lo que se devanó los sesos uno que promocionó. Eso es muy abuso. Es muy abuso como en la facu ocurre mucho eso. Y aparte, en la carrera de compo al menos, hay mucha promoción directa, Sí. ¿no? Creo que en otras facus nada que ver, o sea, si promocionás incluso tenés como que rendir un coloquio, ese tipo de cosas. Son las excepciones donde sucede esto en la carrera. Y es verdad lo que decís, como que te promocionaste con un 8, ponele y chao. Olvidaste. Listo. Pasamos a la que sigue. Sí, sí. Y bueno, después, no sé, nos podríamos quedar charlando un rato acerca de por qué pasa eso, de por qué las promociones directas en la carrera de composición. ¿Será porque hay muchísimos alumnos para lo que podría sostener la facultad y entonces es mejor para relajarles el trabajo de evaluación a las cátedras que haya promoción directa y restar instancias tanto para estudiantes como para profesores? Podría ser una razón. Podrías decir que bueno, también en algunos casos hay tantísimo contenido que hasta es favorable o una forma de fomentar los espacios de descanso, el hecho de promocionar. A mí, bueno, me han criado mucho en mi casa como esa cosa de no te lleves materia en la secundaria para tener 4 meses de vacaciones. Bueno, siento que la facu también era un poco eso, como promocionás y estás más libre. Y estar más libre, vuelvo a lo que decía al principio con respecto al descanso, termina siendo favorable si lo aprovechás bien a tu descanso. Pero siento que en la facu es como que, si se quiere, la promoción directa tal vez está atravesada por un montón de variables que no son esa última de poder dedicarte con mejor predisposición a las cátedras. Siempre te ponen algo nuevo, siempre hay algo nuevo por hacer. En realidad ese descanso no termina siendo muy real, que digamos. Simplemente zafaste un poco de que tu agenda semanal de estudios fuera un total caos, regularizando 4 o 5 materias. Hay una cosa que volviendo un poquito más como al punto este que hablabas de la práctica desapegada de la teoría o del estudio de la teoría musical, y cómo eso nos lleva a momentos muy, muy fieros como lo mal que cantamos el Cicucherbus o los corales de armonía. Siento que si nosotros nos empezamos como a generar, entre estudiantes digo, generar una comunidad que seguramente en esa comunidad vamos a ser más los que tal vez tuvimos momentos fieros con respecto a eso tan desvinculado de la práctica y de la teoría, que momentos buenos. Y después creo que podemos charlar qué hacer con eso. Si proponer que haya cátedras que se encarguen de un aspecto práctico del canto, por ejemplo, o de aspectos prácticos de cualquier instrumento. Pero pongo el del canto porque creo que es tal vez como el lugar en donde hemos sentido que sí, nuestras prácticas externas a la facu no cubrían mucho. La gran mayoría de la gente, no, eso no se cubría. Uh-huh. Podemos proponer cátedras o podemos decir, bueno, no sé, nos juntemos por fuera a estudiar, pero seamos una comunidad
Sí. Y volvemos a lo mismo, que ambas soluciones o ambas maneras de encarar el problema requieren a lo sumo de o más tiempo de libre en la facu o un sentimiento de comunidad y de espacios para charlar de estas cosas que tal vez no ocurre. Una de esas, si tuviéramos el tiempo o el espacio para visibilizar ese problema como estudiantes, en una de esas podríamos pasar del sentimiento individual de frustración que sintió cada quien a un sentimiento colectivo que creo que es mucho más poderoso y que creo que es también mucho más empático. Sí, y hay algo también con respecto a... Me parece que a través de lo colectivo uno empieza a creer en la posibilidad de generar un impacto y que algo sea distinto. Aunque me parece que si uno va solo y se come como sus propias frustraciones solo, y en medio que es lo que hay, y pasás por la facu con esa frustración de, digamos, las cosas son así. eh, y me parece súper importante como empezar a generar ese sentido de comunidad, como de una comunidad musical o artística en torno a la facu, eh, que también de algún modo sea como, o sea, generar al mismo tiempo como este sentido de pertenencia también me parece a la facu. Sí. Y decir, bueno, este lugar es mío también y por ahí no está tan bueno, podría estar mejor, ¿no? Y puedo generar algo, puedo aportar algo para que la cosa cambie un poco. Volviendo a esto que decías sobre las posibles razones de la promoción directa, eso me hizo pensar en que, bueno, hay algo que sí o sí hay que notar, y es que hay una cuestión de infraestructura y de presupuesto que es terrible, digamos. O sea, hay una masividad estudiantil. No sé hoy por hoy cuántas personas se inscriben en audio perceptiva, por ejemplo, o en armonía 1. Pero en nuestra época eran más de 100, ¿no? Bueno, en espacios donde no entran tantas personas, y con cátedras de pocas personas, y sin lugar a dudas una cantidad de personas que no es la suficiente para cubrir y evaluar como correspondería a semejante cantidad de estudiantes, ¿no? Sí. Entonces creo que eso sin duda repercute en la calidad de la educación. Me pregunto, desde esa situación, desde esa coyuntura, también qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos hacer como estudiantes o como egresades o también como docentes. Porque creo que se trata como un poco esto otro, de como generar comunidad, pero como un poco por fuera de quizás de esos espacios curriculares o acompañando esos espacios curriculares, o también articulando quizás espacios entre sí, a lo que sería necesario. Sí, sí, la generación de comunidades, o la formación de comunidades. Que de hecho, bueno, cuando uno habla de los problemas de infraestructura, sobre todo de infraestructura a nivel humano, a nivel cantidad de personas que se están haciendo cargo de una cantidad exorbitante de estudiantes. Creo que
lamentablemente hay que partir de la base de que hay una toma de decisiones en la cual podemos hablar de un montón de cosas, pero que todo dependerá de algo que pasa por un nivel tan alto de la institución que es muy difícil, que es el presupuesto. El presupuesto, la apertura de concursos, la apertura de cargos. Sí siento que tal vez hay ciertos recursos que están dando vueltas ahí, que están como inarticulados o están como lejanos todavía uno de otro, que son el espacio de la extensión universitaria. Creo que me he enterado más cosas de extensión universitaria cuando está ahora, en estos últimos años, que sigo en mi pausa como estudiante universitario, pero me he enterado más de cosas de la UNC en extensión ahora que en los momentos en donde estudiaba. Y eso me hace pensar un poco por qué. Y es muy cierto que hay un esfuerzo. Los estudiantes no son los únicos que se dan cuenta de los gravísimos problemas de infraestructura a nivel institucional que tiene la Facultad de Artes, por lo menos. No vamos a hablar de lo que pasa a nivel de la universidad porque tampoco he cursado nada más que cosas dentro de la facu. Pero sí siento que ese problema lo está viendo todo el mundo. Tal vez fingimos demencia, pero lo ve todo el mundo. Y siento que la extensión, los talleres que se proponen en la extensión de la UNC, las cosas que organiza el CEPIA, por ejemplo, también, por decir algo que no es necesariamente extensión universitaria, pero que forma parte de la investigación en artes, que la investigación, el departamento de investigación se propone como vincular mucho más esta cosa de la práctica y de la teoría, llevarlas a una instancia común. Los talleres de extensión también lo mismo. Hay propuestas muy interesantes en teatro, por ejemplo, hay talleres de técnica de iluminación, de dramaturgia. Hay cosas muy interesantes para crear y para vincularse con la práctica, salir un poco de los libros. Y también recorrer un camino que es más personal, en donde tal vez no importa que te pongan una nota, pues agreguémosle eso también. Pero bueno, la currícula y la extensión todavía van en carriles bastante separados. ¿Sí? Me gustaría ver el pabellón México empapelado de llamado a convocatorias a proyectos de extensión. Pero que se vea, ¿viste? Que se vea cuando sos estudiante. Y no solamente cuando sos estudiante joven y tenés energía y entusiasmo. Y en una de esas, bueno, es como que tal vez ves a la universidad con todas las cosas malas que tal vez tiene la currícula, con todas esas cosas restrictivas que tiene la currícula, pero no ves al mundo de la Facultad de Artes solo como eso, porque hay otras cosas que están pasando al lado, o sea, a 75 metros, pero no están visibles. No, y tal vez están visibles cuando ya estás en cuarto año y estás cansado. No sé. Yo creo que la Facu tiene mucha gente. Tiene mucha gente. Y eso acarrea un problema a nivel de infraestructura, pero también podría ser el ápice no el ápice, el punto de partida de comunidades muy valiosas para la universidad. También. O sea, mientras creo que podemos decir que hemos pasado tal vez de una escuela de artes, y lo digo por
el haber compartido y charlado con gente que estudió hace mucho en la facu y que contaban que las clases eran 3 gatos locos que iban a tomar un café a tal lado y tenían la clase en la cafetería. Hemos pasado de eso, que tal vez también no está tan bueno, a una comunidad tal vez desbordada. Y bueno, tal vez la idea es ver cómo hacemos para aprovecharla, ¿viste? Para sacarle el jugo. Porque lamentablemente después todo lo que sea el embate estudiantil y la comunidad, estudiantes, profesores que se pongan de acuerdo para elevar el reclamo de mejores condiciones de trabajo, de apertura de cargos. Bueno, sí, creo que es la otra corriente y no la quiero desmerecer para nada. O sea, todo lo que podamos hacer para que la universidad mejore en su infraestructura, hay que hacerlo. Yo quería también traer eso, como cómo aprovechar lo que hay, este desequilibrio, cómo se puede aprovechar. Pero bueno, viste, volvemos un poco también a lo mismo. A veces hay que hablarse. Hay que hablarse y empezar por lo básico. Si no, como que no sentás una base de una comunidad, después a trabajar estas cuestiones que son reales luchas, son reales posicionamientos que requieren mucho trabajo, mucho tiempo de pensar, de reflexionar. Son muy difíciles si no hay una base de una comunidad. Sí. Hay que hablarse y hay que hacer también, ¿no? Sí. Sin duda hablarse es como una de las cosas que hay que hacer, pero bueno, también creo que hay que hacer música. Sí. Yo en mi trayecto académico durante mucho tiempo me he olvidado bastante de eso, porque yo siento que fui completamente absorbido por la lógica académica. Entonces, durante los primeros 3 o 4 años de la carrera, la música que hice fueron los trabajos prácticos que me pidieron hacer. Y me parece que hay otra cosa que decías vos, que es como uno se empieza a avivar cuando ya está medio cansado. Sí. Y son esos primeros años que por ahí que como hay que terminar de avivarse un poco antes, ¿no? Sí. Y también en esto del hablar y del hacer, yo creo que hay que como visibilizar esas posibilidades. Vos decías de empapelar el México con convocatoria a extensión, y sí, eso me parece como lo mínimo que hay que hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, luego, no sé, quedaría por pensar qué otros canales tenemos para hacer visible todo esto, ¿no? Sí. Me hiciste pensar con respecto a lo que decías sobre, de vuelta, como hablarse y compartir, que hay otra cosa que creo que pasaría y que creo que se sobreentiende de lo que decimos, pero a la vez no, a la vez está bueno explicitarla, que es el hecho de que las carreras de la facultad son 5 años. En 5 años hay mucha gente. O sea, en primero hay un montón de gente. Tal vez en quinto ya no tanta. Pero hay mucha gente. Mucha gente que... O sea, ya conocernos todos los de primer año, todos los de segundo año, todos los de tercero, entre nosotros, ya es una tarea muy ardua. Ni hablemos de
de la complicación de conocer a gente de que está cursando en algún año más alto que el tuyo o más bajo que el tuyo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en primero de la facu, los de cuarto eran como, lo voy a decir sin que suene peyorativo, pero eran entes, eran gente con la cual no, ¿dónde están? ¿Dónde cursan? ¿Qué están estudiando? Son como de esas intrigas así a nivel generacional que en una de esas, claro, sí, ¿qué estará haciendo el de cuarto? Y en una de esas está en su casa, ya cansado de la facultad. Pero podríamos, no sé. Es verdad, me hace acordar mucho. O sea, me hablas de todo esto y pienso en el Luis Alderete. De una. ¿Te acordás que era como una especie de ser mitológico? Que ¿Sí? aparecía, que rondaba por la facu. Y decir que ese ser, por lo menos, siempre tuvo mucha. El Luis siempre tuvo mucha pila. Tal vez aparecía. Sí. Había otros que ni. Claro, de hecho podemos hoy recordarlo y ponerle a este concepto del estudiante de los últimos años. Le ponemos la cara de Luis, porque Luis realmente como que, bueno, produjo óperas, estuvo ahí siempre de ayudante a Skipton en Armonía, por ejemplo, ¿viste? Entonces, como que tejió esos caminos Sí, hacia las nuevas generaciones, por decirlo. tal cual. Y lo hizo movido por su propio interés, que también eso es muy, muy admirable de su parte. El hecho de que él realmente se interesó por ir hacia la generación joven. Tal vez él entendía algo que recién ahora, después de mucho tiempo, tal vez estoy empezando a entender yo. Y que tiene que ver con esto de que eso, la gente de los primeros años viene con un grado es una comunidad heterogénea que no se termina de armar, pero que tiene todo para hacerlo. Tiene absolutamente todo. Y me estaba acordando, bueno, que cuando nosotros estábamos en tercero, cuando estaba en cuarto, que nosotros con mi proyecto, con The Jazz Fusion Sessions, nos charlamos un día porque había 3 que éramos de la facu, el Rami, la Clary y yo, y dijimos, bueno, che, le hace falta una jam a la facu. Y ese año empezamos a hacer la jam de la facu de artes, por ejemplo, que tal vez lo que recuerdo con más cariño de la jam era el hecho de que, bueno, primero nos podíamos encontrar en algún lugar a hacer música de la que cada quien hacía, porque la jam no era muy restrictiva en cuanto al género, y que había gente de distintos años también. Creo que lo que más recuerdo es que había gente no solamente de nuestro año, sino de gente de años más altos y más bajos. Y bueno, sostener espacios así es muy difícil. Ahora me estoy recordando, y bueno, y sí, tuvimos la suerte de que en el lugar en donde las hacíamos, que era el Club del Fernet, siempre el Gustavo nos abrió las puertas para que lleváramos distintas convocatorias, y bueno, y nosotros siempre intentamos hacer lo mejor de lo que hacíamos a nivel musical con mi proyecto y con la gente que iba a laburar ahí. Siempre lo dimos todo. Y ese año que se sostuvo la jam pasaban cosas interesantes, pero bueno, también estábamos muy pendientes de tocar. Puedo como llegar a esa reflexión ahora. Estábamos más pendientes de tocar
y con un hambre de tocar grandísimo. Y bueno, y nunca tuvimos mucha difusión y no le pusimos muchas fichas a eso. Y tal vez por eso después cada vez fue más difícil sostener ese espacio. Hasta el punto en el que, bueno, no se pudo sostener más. Creo que el aprendizaje que me deja haber organizado esa jam es el hecho de que es muy importante las ganas de tocar y el brindar el espacio, pero a la vez eso, volver a lo mismo, a la generación de una comunidad y empapelar el Pabellón México con la jam de la Facultad de Artes. Sí. Buscar aval, buscar... Sí, hay otra cosa ahí que es la gestión, ¿no? Reconocerlo como una tarea aparte de todo esto. Sí. La que idealmente se tendría que encargar gente especializada, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco lidiamos con ese karma de ser siempre autogestivos. Sí. Íbamos aprendiendo de hacer y de echar mocos y de ver todo lo que hace falta hacer. Pero bueno, también son como necesidades que me parece que está bueno visibilizar. Porque yo creo que muchos proyectos se terminan extinguiendo por razones que no tienen nada que ver con la música, finalmente. Sino cuestiones de financiamiento, de difusión, o de falta de espacio, o lo que sea. Sí. Sí, hablamos ahí de una problemática que claramente excede a la universidad. O sea, podemos decir que eso es una problemática de la escena cultural en Córdoba. Y que bueno, que a veces también sería muy bueno, por lo menos para el alma de los músicos, que haya como un sentimiento empático y de que todos estemos viendo esto que está pasando, que tal vez cuesta conseguir los financiamientos, que cuesta conseguir los lugares para tocar, y que bueno, que de a poco nos tendamos una mano, aunque sea para abrazarnos, no sé, pero creo que en el último tiempo las cosas se han recrudecido mucho, a la vez que viene apareciendo un poco como este sentimiento de empatía, si se quiere. Todavía se puede hacer todavía se puede hacer un montón en ese camino, pero sí siento que aparecen como esos ímpetus de la comunidad, con las cosas que hace el sindicato de músicos, por ejemplo, con lo fuertes que se están poniendo a algunos organismos también a nivel municipal. Por ejemplo, bueno, el coro municipal ha tenido un crecimiento tremendo en este último tiempo. Ahora van a presentar un concierto, el primer concierto con un director invitado, por ejemplo. Siento que se está empezando a mover esa bola. Si volvemos un poco a lo que Luis Alderete hacía, creo que ir hacia las generaciones jóvenes es muy importante. Generar como espacios en donde podamos estar y que no sea solo esa cosa de la comunidad de la comunidad de veteranos que a veces se termina armando por eso, por lo menos en el ámbito de la música se arma mucho por el hecho de estar, ¿viste? Y en una de esas, el que está recién empezando o el que está descubriendo esto de hacer música, como que tiene que pagar el derecho de piso, que eso es algo que siempre me ha hecho mucho ruido. El derecho de piso en los espacios, tanto en la universidad como en cualquier otro lado. Siento que
que nos perdemos de algo muy, muy tremendo a nivel comunidad musical, solo por el hecho de que la única forma legitimada que tenemos de ocupar un espacio es el derecho de piso y la constancia. Como el estar ahí molestando hasta que alguien te abre la puerta. No lo... Creo que hay que hacerlo. Creo que nunca hay que dejar de insistir. Sobre todo si estás arrancando, podrías llevarte esto como el consejo: nunca dejes de insistir. Pero ahora que tal vez ya llevo más tiempo haciendo música, si hay algo que me puedo proponer hoy en día yo como músico, sería intentar correrme también un poco de esa idea de que solo vas a entrar a mi círculo con constancia. Tendría que haber otras formas. No hay nada de malo. Para llevar esto como a otro terreno que me interesa particularmente, nuestro plan viejo de composición se articulaba muy claramente en dos partes, ¿no? Sí. Teníamos los 2 primeros años donde teníamos esta formación más de la música tonal, porque teníamos el contrapunto, fuga, hacíamos suite para piano en compo y Sí. teníamos armonía 1 y 2, ¿viste? Sí, incluso también esto atravesado es como llegamos hasta a final del segundo año, llegamos como estudiamos los últimos periodos de la música tonal dentro de la tradición escrita, o sea, dentro de lo que podríamos decir la música académica, entre comillas. Pero también, o sea, no es solamente una cosa como que es la música tonal, sino también yo le agregaría esto de que es la música tonal atravesada por su propia historia también. Como que empezamos estudiando la armonía a 4 voces y vamos estudiando armonía, terminás haciendo los trabajos como las suites y que vienen. Sí, es eso, es el estudio de la práctica común de los siglos XVII, XVIII, XIX. Está como muy, muy localizada, muy circunscrito, digamos, como objeto de estudio. Me parece que está bueno que sea así en cierto punto. Tal vez pensar que, 2 años de carrera dedicados a esto, abordados desde tantos espacios, ¿no? Porque es armonía y es contrapunto y es intro de la composición, un poco laburando en torno a eso. Pero a partir del tercer año, en su momento aparecía taller experimental con Bifarella, aparecía orquestación con Tolosa, morfología, teníamos morfología 1 en segundo año, que si bien, me acuerdo que escuchamos un Kurtak, por ejemplo, o alguna cosa más siglo XX, fue un año, sobre todo, yo lo recuerdo como dedicado a Beethoven, ¿no? Sí, Forma sonata. a la sonata. Pero en tercer año, claro, ya es como una morfología donde empezamos donde arrancamos con atonalismo libre. Sí. O llegamos pronto a tonalismo libre y disparamos para la multiplicidad de formas y prácticas musicales de la música del siglo XX. Nada, y hay como un quiebre ahí en donde siento que la facu empieza a tender hacia la música contemporánea, por decirle ese término súper general, súper impreciso. Sí. ¿Vos cómo lo viviste a ese cambio de sentido, cambio de rumbo que tuvo la facu? Lo viví, o sea, voy a decir qué era lo que pasaba a nivel interno dentro de la facu cuando yo hice la transición de segundo a tercer año. Yo en ese momento todavía estaba
muy, muy en mi modo estudiante que resuelve los trabajos prácticos apuntando al 9 al 10 y apuntando a sacármelo de encima rápido. Creo que si uno viene desde esa perspectiva, no hay... Tal vez el quiebre se disimula un poco porque, bueno, simplemente son otras materias con otras reglas y, bueno, pero lo importante, ¿qué es? Bueno, esto. Creo que es hasta un poco como fingir un poco demencia acerca de el semejante quiebre que hay. Porque lo único que ves reflejado es eso. Bueno, los prácticos y las instancias siguen planteándose de la misma forma. Como que te justificas un poco en eso. No obstante, sí sentí que me frustraba un poco esto de haber como aprendido tanto de la música tonal para que la propia facu como que no valide dentro de su propio espacio curricular esos 2 años con más ahínco, con más presencia. Como que lo único que quedó validado como práctica de esos 2 años es esta cosa de poder escribir partituras, de poder poner ideas dentro de esas partituras, como esta cosa de la composición, si se quiere, porque estamos hablando más que nada de la carrera de composición. Y que el compositor vendría a ser como una especie de profesional que encuentra la manera de poner sus ideas, ya sea cualquiera sea el lenguaje y el formato en el que tenga que presentarlo. Como que sentí que eso fue lo único que logró continuar y fue muy triste ver tantos enlaces armónicos y tantas ideas texturales y de orgánicos que de golpe volvían a no tener sentido, volvían a formar parte de algo que ya pasó. Yo a nivel interno lo viví de esa forma, como con un dejo de tristeza, si se quiere, por ese cambio abrupto. Por otro lado, lo viví como el estudiante que sigue resolviendo prácticos y chau. Y después a nivel externo, sí, justo ese año en mi carrera como músico, coincide con el momento en el que yo arranco con Deja Fusion Sessions. Nosotros empezamos a tocar en marzo del 2015, que fue el año en el que yo estaba cursando 3er año. Y también el hecho de poder encontrarme con músicos que venían de estudiar en otras universidades. Bueno, mis compañeros eran todos de la Universidad de Villa María y había uno de los chicos que estaba pasando de Villa María a la Colmena y después no siguió en ninguna de las dos, pero como tal vez esa sinergia de formas de entender la música a nuestro estudio, relacionada con nuestro estudio, me abrió la cabeza muy tremendamente y entonces también en ese espacio empezamos de una manera tímida al principio porque no nos conocíamos tan bien, yo por lo menos no los conocía tan bien a los chicos. Empezamos como a encontrar, si se quiere, un lenguaje común que excedía lo que los chicos habían aprendido en la universidad y excedía lo que yo estaba estudiando en la Facu de Artes. Y es como volver a encontrarnos con los instrumentos, volver a encontrarnos con esto de tocar. Bueno, fue todo como un redescubrimiento del piano, por lo menos en mi caso. Y entonces también en ese descubrimiento de algo que me movía la fibra, también creo que potenció mucho
las sensaciones que sentía a nivel interno dentro de la facu. Esa sensación de tristeza y esa sensación de, bueno, tengo que ser un estudiante y punto, y resolver los prácticos y punto, porque total, para lo bueno, sigo teniendo, ahora tengo un espacio. Como que eso fue lo que me pasó a mí, como que de golpe tuve un espacio. Y de vuelta, creo como que la tuve fácil. O sea, el hecho de haber encontrado eso en tercer año, a pesar de que en ese año estaba con la Jazz Fusion y también estaba en el coro del seminario, que el coro del seminario del teatro siempre tiene muchísimas propuestas en el año, y entonces estaba tapado de ensayos, tapado de conciertos, y bueno, y estaba haciendo eso, estaba haciendo mucha música, y como que esa facilidad para hacer me hizo más fácil sobrellevar ese quiebre, que creo que si uno no tiene nada más que la facu, a nivel musical digo, debe ser muy doloroso, debe ser muy fuerte, pues debe ser, bueno. Y ahora, sobre todo pensando que la música que el lineamiento a partir del tercer año es sobre una música que, por la razón que fuere, ya sea por la falta de difusión o por la competencia con la música masiva, nunca tiene mucha llegada, y muchos no entendemos muy bien qué es la música contemporánea, con muchísimas comillas, hasta que estamos ni siquiera en tercero, mucho más arriba. Siento que, bueno, como que ese cambio tan abrupto produce muchísima confusión. ¿Qué música es esto? ¿Qué es esto que estamos haciendo? La confusión en sí misma no es mala ni buena. Puede llevarnos a cosas muy buenas en la música, o puede llevarnos a cosas muy malas. Creo que después se vuelve a meter esto de la falta de infraestructura y todos los problemas que acarrea sistemáticamente la universidad, que hacen que ese cambio tan abrupto y ese quiebre y esa confusión que se genera te lleve por lo general a un lugar no tan amable, no tan bueno, y solo quedan sensaciones desagradables como estudiante. No obstante, creo que hubo muchos conocimientos que sí estuvieron muy buenos. Yo creo que en las cátedras de taller experimental y de orquestación había cosas muy, muy interesantes para preguntarse, para reflexionar. A mí me gusta comerme un poco la cabeza con las cosmovisiones de otros músicos y de otras músicas que tal vez no hago, pero que tienen algo para decir, creo. Tal vez esa forma de relacionarme con músicas más ajenas a mi propio lenguaje me permite también, de vuelta, no pasarla tan mal. Ni hablar de que también a nivel estudiante, otra cosa que me pasó fue que a partir del tercer año se empieza después del ciclo de formación orientado a la música tonal, y que a la vez es un ciclo de formación de 2 años que nuclea a todas las carreras de música. Lo que empieza a pasar a partir del tercer año es la especialización en las carreras. Bueno, también a nivel personal, vos que me preguntás cómo atravesé ese momento, y yo en segundo año era muy amigo de gente que después siguió la carrera de educación, por ejemplo. Y el haber empezado a no compartir tantos espacios con esas personas, a mí me hizo tener como que buscar nuevos grupos de amigos o nuevas gentes con las que juntarme a estudiar. Y eso por suerte solo me dejó cosas buenas. Porque tal vez al principio fue un poco más difícil, sentía que estaba como más solo, pero
pero después me dio la oportunidad de conocer gente que en una de esas por 2 años estuve al lado y que nunca supe qué hacía. Pude conocerla más en profundidad. Ahí te conocí más a vos, por ejemplo. Y recuerdo también esa como esa conformación de mi propia comunidad, si se quiere, de mi propio grupito de conocidos, de amigos, de allegados, que sí se nutrió mucho, tal vez del cambio de segundo a tercer año. Así que bueno, también eso también me marca. Me quedo pensando en que, claro, hay como una elipsis de un siglo de historia de la música occidental en el que terminamos no sé, estudiamos Wagner, ponerle que vinculamos eso al atonalismo libre. Sí. Pero después es una escena desaparecida y saltamos bueno, con todos los saltamos a escuchar a Berio, a escuchar a Ligeti y empezar a tener que resolver prácticos para voz solista, para flauta, para instrumentos solos, después para ensamble, siguiendo como por decirlo así, siguiendo como un razonamiento o siguiendo como una práctica musical que está completamente descontextualizada de un proceso histórico. Creo que ahí se genera esa confusión que no se termina de reparar nunca, porque ni siquiera en historia terminamos de cubrir eso, Sí. ¿no? Porque no sé hasta dónde llegamos en Historia 3. Poner que a Bartók. Sí. Y Y no hacemos no llegamos a Segunda Guerra Mundial, no llegamos a posguerra, como para entender todo lo que pasa a partir de ahí, ¿no? Y sin embargo, un año antes, porque llevando el plan al día, historia es un cuarto, ¿no? Historia 3. Sí. Creo que era un cuarto año, era un Sí, cuarto sí. año. Claro, ya desde el año anterior vos estás, bueno, escuchando la secuencia 3 de Berio. Hay un salto que está como completamente desarticulado entre sí y también hay como una desproporción porque estamos, insisto, 2 años estudiando un lenguaje tonal del siglo XVIII-XIX para saltar después 100 años a Berio y bueno, pareciera que nos estamos cagando en todos esos primeros años de la facu que me parece que es un montón de tiempo que le estamos dedicando a eso por un lado y por otro lado no solo que es tanto tiempo sino que lo dejamos así en el olvido. Sí. Bueno, también ahí podrías hablar de que, bueno, por ejemplo, Historia 3 es la única materia, hablando de eso, de la separación de las carreras, es la única materia en la que seguimos todos, los educadores, Sí. todos tuvimos que cursar Historia 3. Y de alguna manera, Historia 3, si uno la piensa desde ese lugar, es la materia que se toma tal vez el tiempo para cerrar la elipse de la tonalidad. Tal vez se toma más tiempo, tal vez la que dice, tal vez cerrar esta elipse era más complejo de lo que parece. Y tal vez la cátedra toma esa decisión de tomarse un año más para no pasar a otra cosa y continuar. Pero por otro lado, todas las materias nuevas que aparecen en composición tienen que cubrir otra elipse que implica formar a los compositores para la nueva música contemporánea, entre comillas. Y creo que es cuando lo ves pensando en esas, como en esos arcos en donde en esta materia seguimos todos juntos y en esta ya no, también empezás a entender un poco, por lo menos una razón por la cual ocurre, como decir, claro, el enfoque de la carrera de composición no tenía que ver con esto.
hemos estado como viviendo como en una especie de cuentito tonal durante 2 años. Y tal vez para los educadores pasa lo mismo. O sea, nuestra carrera no tenía que ver necesariamente con el cuentito tonal e histórico y el manejo de todo esto. Ya estamos empezando a ver que nuestra elipse, y lo digo porque, bueno, yo tengo muchos amigos que terminaron la licenciatura en el profesorado en educación, y empiezan a tener materias como canto coral, o las prácticas, o el trayecto pedagógico con psicología, que bueno, y sí, son materias que no tienen nada que ver con intro a la compo, y viven como ese desencanto de se acabó el cuento, de nuestra carrera era para esto. Tal vez ellos lo viven no necesariamente con un desencanto muy malo, porque la carrera de educación podemos decir que satisface mejor, creo, el hambre de conocimientos que trae el educador, que tal vez la carrera de composición no se condice tanto lo que el estudiante quería con lo que la carrera propone. Después nos podemos poner a pensar quién tiene que cambiar, no lo sé, o no lo sé tan fácil. Pero sí siento que ese año de transición, ese tercero y cuarto, que podríamos decir que todavía están cerrando una elipse que por otro lado ya debería haber cerrado, porque la carrera no iba por ahí. Creo que podemos decir que ese es el gran punto del conflicto. ¿Qué son las carreras? O sea, ¿qué queremos con todo esto? ¿Qué es lo que quieren los estudiantes y qué es lo que quiere la facultad con sus carreras también? Una cosa que siempre anda dando vueltas, pero que nunca baja mucho en las discusiones acerca de los planes de estudio, porque hace poco se volvió a cambiar el plan de estudio. No sé muy bien en qué año fue. ¿Fue en 2018? Creo que sí. Una cosa que no termina de bajar, o que siempre está como descontextualizada o corriéndose de los hechos que ocurren, es el perfil de estudiante. ¿Qué quiere la facultad con sus profesionales? ¿O qué quieren los profesionales con la facultad? Creo que hay respuestas simples a esa pregunta y hay respuestas que son muy complejas. Yo hay una respuesta simple que la tengo como filosofía para mi trabajo profesional, que es que yo quiero hacer música, por ejemplo. Y cuando yo me pregunto si lo que estoy a punto de emprender, si este nuevo proyecto o esta nueva proposición de trabajo, bueno, ¿voy a hacer música? ¿O qué voy a hacer? ¿Voy a hacer la música que quiero hacer? Bueno, es un gran norte. Y creo que la pausa que me tomé de la facultad tuvo que ver con responder esa pregunta, con hacerle esa pregunta a la facu y que la facu devolviera su respuesta. En este momento creo que hace mucho que no le pregunto a la facultad si podemos hacer la música que yo quiero hacer, o qué es lo que yo quiero de la facultad, o en una de esas yo mismo cambiar la pregunta hacia la facu. Pero bueno, sí siento que cuando empecé a reflexionar acerca del hacer música y veía que la facu tal vez no era el lugar, bueno, ahí fue donde tomé la decisión de pausarla. Decisión de la cual no me arrepiento. Y es una decisión que, a pesar de la cual no me arrepiento, sí tendría muchísimas ganas de revisar y de en algún momento poder volver, terminar la carrera, ya sea por las razones que sean. Pero bueno,
esas incongruencias que se generan, volviendo a lo de los ciclos que no cierran, las elipses que no cierran, son parte de un ciclo que me parece que se da porque los primeros años, que aún así son los que más he disfrutado, si se quiere, o los que más entusiasmado estaba, no se preguntaban mucho qué era lo que querían hacer también. Vimos la música tonal y aprendimos un bagaje de cosas que después, ¿qué hacemos con eso? Creo que nunca estuvo claro. Y tal vez cuando empieza la otra elipse, que tal vez sí tiene algunas cosas más claras, se produce un quiebre grandísimo, un quiebre total. Y en todas las carreras debe pasar lo mismo. No sé un poco en dirección, que es la carrera más nueva. Tal vez hay algunas cosas que se han podido solucionar en el armar un plan de estudios nuevo para dirección. Habría que preguntarle a algún estudiante de dirección o a algún egresado o egresada. Pero bueno, siento que hay cosas que estaban destinadas al quiebre. Por el hecho de no preguntarse, por el hecho de no marcar claras los objetivos o las expectativas. Bueno, en ese punto creo que somos nosotros, personas que hemos atravesado la facu, quienes por ahí nos tenemos como la tarea de hacernos esas preguntas, Sí. ¿no? Porque sí, me hago otra pregunta, ¿no? ¿Por dónde empieza la cosa a cambiar? ¿Quién da el primer paso? Claro, ¿quién mueve la rueda? Son los profesores, son los estudiantes, es el aparato administrativo de la facu, y me parece que es ahí entre medio que aparece como la figura vamos a decir, del estudiante avanzado o del egresade, ¿no? Que es como una especie de bisagra en todo esto, me parece, ¿no? Vuelvo a pensar en Luis Alderete como ayudante alumno, ¿no? Ocupándose también ese canal de comunicación que está entre estudiantes y docentes, y la cátedra y el curso, ¿no? Uh-huh. Creo que esos lugares son fundamentales de ocupar y de un poco de militar desde esos lugares. No sé todavía muy bien qué, ¿no? Pero una participación más activa o empezar a generar ese sentido de comunidad alrededor de la facu. Y bueno, me parece que esos lugares son claves. La visión, o sea, el rol del egresade es tal vez ese que tal vez es el que empezaría a mover la rueda, y a la vez es el que está más desdibujado, o el que está más alejado de todo el tema. Es como el que ha saldado su deuda, si se quiere, el egresade, por lo menos. Pero a la vez es el que más tiempo tiene, el que menos atravesado está por las contingencias de la falta de infraestructura, el estudiante tiene que seguir cursando y el profesor tiene que seguir corrigiendo y dando las clases. El egresade, bueno, sí, tiene que trabajar, por supuesto, y encontrar la manera de pagar el alquiler, pero a la vez es, si se quiere, el que ha podido como despegarse, si se quiere. Es el que ha podido encontrar ese punto de descanso, que creo que, volviendo, como cerrando ahí, el descanso es importante, el refrescar la cabeza y volver con una energía renovada, que tal vez no es que mueve la rueda, sino que la acelera. Esos son los que están moviendo la rueda,
lento y tortuosamente, siguen siendo los estudiantes y el profesorado, siguen ahí, moviendo las cosas como se puede. Pero tal vez ese nuevo impulso es el que salió un poco de la cancha un rato y tomó aire y puede volver. Sí, y creo que no es solo, un poco para tomar esa metáfora futbolera, no es solo salir y descansar, digamos, el cuerpo, la mente, sino también tomar distancia y ver un poco desde afuera, desde lejos, qué está pasando y también como hacerse desde ahí la pregunta de por qué las cosas están pasando como están pasando y qué se puede hacer para que las cosas pasen de otro modo. Sí, sí, tal cual. Bueno, por ejemplo, todo volviendo un poco a esto de la extensión universitaria, que me parece que es como el lugar a donde puede volver el egresade, porque el egresade no va a volver a la currícula, claramente. La currícula es para que el estudiante esté y curse y aprenda y el profesor evalúe y esté también. Creo que el lugar en donde puede volver, ¿sí? Esta persona que ha tomado como distancia y descanso y mirar lo que pasa en la universidad desde afuera, es el lugar de la extensión. Hoy en día siento que es ese, tal vez en algún momento haya otro, tal vez la investigación también sería uno. La investigación es un círculo que tal vez propone otras reglas de juego, pero también lo tomemos como un lugar súper válido. Y siento que tal vez los lugares que son más plausibles de generar ese intercambio y esas ganas de generar comunidad, que creo que muchos de los que somos estudiantes avanzados y egresades o egresades tenemos estas ganas de mover las cosas, y volvemos un poco por ese ámbito, volvemos por el ámbito de la extensión sobre todo. O bueno, por ejemplo, ahora no sé, van a ser va a ser el Congreso de Audio Perceptiva, por ejemplo. Este año es el año del primer Congreso Internacional de Audio Perceptiva que organiza la Facu. Digo, como para decir que se hacen cosas también. Se están haciendo cosas. Y bueno, como que yo me enteré, o sea, se hacen cosas, pero también la difusión de esas cosas que se hacen. Yo me enteré por la página de Facebook de uno de los profes. No me llegó ni medio mail de la Facu de Artes, por ejemplo. O no sé si que mi suscripción al boletín de la Facu, que Capaz que expira. tal vez expiró mi suscripción, qué es eso. Pero vuelvo a lo mismo. La difusión de esas cosas que pasan no es tal. Y entonces, tal vez yo me entero y un par más se enteran, pero gran parte del estudiantado avanzado no se entera. Y ni siquiera les llega un flyer. Me parece que ahí, si queremos como cerrar ahí una especie de círculo en donde las cosas tal vez funcionarían un poco mejor, más acorde, lo que está faltando es una mejor gestión, o el rol de gestor mucho más claro, que no tenga que ser también los profesores que se están encargando de esto, ni los estudiantes que se están encargando de esta cosa, que haya un espacio de gestión, de difusión claro dentro de la universidad, y el objetivo de que esa gestión llegue no como generalizada y chao, sino que se proponga ciertos objetivos, como tal vez generar esta comunidad con egresades, con estudiantes avanzados, que esté eso como un norte para la difusión, y
Y en una de esas, ahí vuelven a entrar al juego estos que me estuvieron mirando el partido de afuera. Y en una de esas la cosa se mueve, no sé. En una de esas el partido cambia.